Bueno, lo dije aquí en El Pulso el 17 de octubre. Lo publiqué en Milenio, Jalisco, el 22 de octubre. Es decir, hace más de un mes. Hace más de un mes dije que era un escándalo mundial que tuviéramos tan solo en Zapopan 400 bolsas con restos humanos. Hemos hecho el recuento durante prácticamente todo el 2025 en diferentes lugares. Reitero, solamente en Zapopan 400 bolsas con restos humanos. Uno de estos lugares es esto que llaman el Camino al Alemán, que está más o menos cerca de la zona de Nextipac y estamos hablando también de Zapopan. Bueno, pues en este lugar, que era uno de los lugares que formaban parte de este recuento macabro de 400 bolsas con restos humanos, pues ahora hay 89. Es decir, la suma de donde nos quedamos hace más de un mes, ahora ya llegamos a 89 bolsas con restos humanos. Según lo que han estado señalando, son alrededor de 16 cuerpos y 7 personas preidentificadas. Otra vez llegamos a estas cifras. De este mes a la fecha, de hace un mes a la fecha, ¿cuántas más bolsas con restos humanos se han juntado tan solo en Zapopan? Pues miren, más allá de las cifras, estamos hablando prácticamente de 500 bolsas con restos humanos. Números más, números menos. Esto debería de ser un escándalo mundial. Y sí lo ha sido. En las últimas semanas, diversos medios internacionales han recuperado lo que dije hace más de un mes sobre este tema y han estado insistiendo que se dé una explicación amplia y contundente. El mismo sábado pasado, en el programa de Cambios, hablamos acerca de este tema y más allá del número cercano a los 500 bolsas, 500, ¿eh? O sea, quiero que quede claro, 500 bolsas con restos humanos solo en Zapopan. A esto hay que sumar las bolsas con restos humanos de los demás municipios, así que estaríamos llegando a una cifra inimaginable. ¿Saben cuál es el problema? Que no hay una sola persona detenida. Es decir, lo he dicho desde hace más de un mes, y los que desaparecen, los que entierran cuerpos, los que ponen restos humanos en una bolsa. Imagínate poner un resto humano en una bolsa, imagínatelo, en la bolsa que quieras. Imagínate una bolsa con restos humanos. Ahora imagínate 400, ahora imagínate 500. Y no hay nadie detenido, no hay nadie detenido. Imagínate de lo que estamos hablando, de una auténtica masacre sin detenidos. 500 bolsas con restos humanos. ¿Cuántas necesitamos para que sea un escándalo mundial? Ahí les voy. Bloqueos, lo que las manifestaciones, lo que las declaraciones, lo que los discursos, lo que quieras. Para poder entender a fondo qué está pasando, vamos a escuchar lo que dice este trabajador del campo en Jalisco. Dan ganas de llorar. Ustedes no saben chingo la madre para cosechar un viaje de maíz. Nosotros sí sufrimos, vean las manos, de callos, todo enfermo y andar trabajando, mientras ustedes apoyan a empresarios que ganan miles de millones. ¿Por qué subieron la tortilla a 25, 30 pesos cuando pagan el maíz a 4 pesos? Y con un kilo de maíz se hace un kilo 700 gramos de tortillas. ¿A quién están protegiendo? Tengamos vergüenza, compañeros. Es una vergüenza lo que están haciendo con nosotros. ¿Dónde están los empresarios? Pues más claro, ni el agua. Así de sencillo. Y todo tiene que reducirse a qué está pasando. Miren, ya lo explicamos en El Pulso, ya lo explicamos en Cambios, ya lo explicamos en todos lados. Es muy grave lo que está pasando con los trabajadores del campo en Jalisco y en buena parte del país. No es un asunto de, pues sí, las afectaciones y lo que quieras. Tampoco es un asunto nada más del precio de garantía.
Hay un tema que tiene que ver con la comercialización. Comercialización, es decir, ¿cómo le hago para vender lo que ya coseché? Bueno, pues en eso hay muchas trabas y muchos problemas muy serios. Parece ser que al gobierno en general, al gobierno federal sobre todo, le conviene que haya este tipo de situaciones porque es más, entre comillas, más barato comprar, importar maíz que producirlo. Entonces, pues entonces estamos en un verdadero problema porque el gobierno no apoya a los campesinos, porque los campesinos están pidiendo un trato justo y a final de cuentas no les queda nada, no les queda absolutamente nada. Más allá, insisto, de esos discursos, de esos señalamientos, hay que tomar en cuenta también lo que está pasando con la Ley General de Aguas. Por eso la manifestación en Ciudad Guzmán, porque con esta Ley de Aguas, Conagua tiene todo el poder para quitarte la concesión y decirte, estás mal usando el agua. ¿Cuál es el criterio? Pues quién sabe. Y para esa Ley General de Aguas, pues no toman en cuenta a los campesinos, a los ejidatarios, a los que trabajan verdaderamente en el campo. Entonces, tenemos una Ley General de Aguas, tenemos importación, tenemos falta de comercialización. Obviamente, los fregados son ellos y más nosotros que estamos pagando más por la comida y estamos sufriendo todo esto. ¡Ah, les voy! Verdaderamente incomprensible lo que vamos a ver a continuación. Una lacra humana abusó sexualmente de una niña de 8 años. Estamos hablando de abuso sexual agravado. Estamos hablando de un caso del 30 de abril del 2024, justamente el Día de las Niñas y los Niños. Este maldito que vamos a ver ha sido condenado, sentenciado a prácticamente 5 años de prisión. 5 años de prisión. Imagínate nada más el caso de la niña, que tiene 8 años. Cuando este maldito que estás viendo salga de la cárcel, casi 5 años, por un día son 5 años, esta niña va a tener 13. Imagínate nada más esta historia. O sea, de por sí en Jalisco, el que la hace casi no la paga. Prácticamente gana la impunidad por goliza. Ya de por sí es un gorro detener a alguien. Es un gorro pues que se le vincule a proceso. Y es un gorro que se le sentencie. Para que quede claro, en Jalisco hay casos de robo de camionetas que tienen más años en la cárcel, los pocos que han sido sentenciados. Los pocos que han sido sentenciados. Según este dato, en 2024 y 2025 se iniciaron 5,300 investigaciones por abuso infantil en Jalisco. 5,300. Imagínate nada más el grado de degradación en el que vivimos. Más allá de la historia de este hijo de la tiznada, aquí lo que hay que destacar es la poca justicia que hay. Menos de 5 años. O sea, 5 años. Es todo. Cuando esta gente debería de quedarse en la cárcel de por vida, debería de haber pena de muerte, deberían de pudrirse cada uno de estos malditos que abusa sexualmente de alguien. Abuso sexual infantil agravado de una niña de 8 años te cuesta, según la justicia abreviada de Jalisco, 5 malditos años. Esto es para indignarse. De por sí no hay suficientes denuncias. De por sí hay una cifra negra que nunca sabremos cuántos son, porque de estos 5,000 casos, en realidad estaríamos hablando de 10 veces más, es decir, 50,000 casos. ¿Para qué? Para que la maldita justicia le dé 5 años a un hijo de la tiznada lacra humana. Esto no se vale. Esto no es suficiente.
Esto es un agravio para todos. Ahí les voy. Por si nos hicieran falta broncas, tenemos una gigantesca. Están en calidad de no localizados. Estamos hablando de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Dicho de otra manera, la Secretaría que comanda Harfuch. Bueno, dos elementos que vinieron a Guadalajara a hacer labores, llaman de inteligencia, están como no localizados desde el 25 de noviembre, es decir, hace más de 24 horas. Aquí, pues el tema es muy grave, por todo lo que implica en este tipo de situaciones, dado que estos elementos, pues como podemos ver en estas imágenes, pues estaban haciendo esta labor de inteligencia cuando, según un reporte que ha mandado la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en este auto de uso oficial fue localizado con impactos de bala y manchas de sangre. Esto en un estacionamiento de un parque en esta zona de Zapopan. Ahí está el comunicado donde explican cómo está esta situación. Es una situación que hasta el momento, pues lo único que se tiene es justamente esto. Dice que la Secretaría de Seguridad mantiene comunicación con las autoridades de Jalisco y trabaja de manera coordinada con los distintos elementos de seguridad a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. Estos agentes se dirigían a Guadalajara a bordo de este vehículo oficial y se perdió comunicación con ellos. Como resultado del seguimiento a la ruta que llevaban, la unidad fue localizada abandonada en esta zona. Ahí lo estamos viendo. Pues un vehículo oficial, un vehículo que tenemos ahí. No hay más que decir al respecto de toda esta situación. Obviamente, pues estamos ante pues todo lo que ha estado sucediendo en el entorno, sobre todo de algunos temas que ya conocemos y que forman parte de todo lo que se ha dicho en relación con las células delictivas que están en Michoacán y están en Jalisco, que ya conocemos perfectamente bien quiénes son. Así que, bueno, hasta el momento ninguna autoridad de Jalisco, más que pues una declaración ahí muy velada del subcomisario de Zapopan, pero fuera de eso no ha habido absolutamente nada. Obviamente, pues estamos esperando que haya un reporte ya oficial de qué fue lo que le pasó a estos elementos. Acuérdense que en Jalisco acabamos de vivir pues situaciones extremas con elementos de seguridad cuando policías viales fueron asesinadas y con tiro de gracia, un tema que tampoco está resuelto. Es decir, en Jalisco los elementos de seguridad, no importa de dónde, no importa si son municipales, estatales o, como en este caso, federales, pues los criminales hacen lo que consideran y lo que consideran es violencia. Aquí el tema se queda en pendiente, se queda en pausa hasta saber exactamente qué pasó. Pero nuevamente en Jalisco, el escenario de violencia. Ahí les voy. Cuando creíamos que ya habíamos visto todo, vinieron los trailers de la muerte, ¿se acuerdan? Cuando creíamos que ya habíamos visto todo, vino esta historia que les presentamos hace algunas semanas de una mujer que denunció que a su hija la tuvieron 11 años en los servicios forenses y nunca le avisaron. O le avisaron ya mucho después, 11 años después. Bueno, pues ahora tenemos un caso semejante. Estamos hablando de una madre buscadora. Estamos hablando del caso Teuchitlán. Ojo con ese tema. Estamos hablando de un joven de tan solo 17 años. Desaparición forzada. A final de cuentas, a esta mujer, a esta madre buscadora, le entregaron los restos de su hijo. La madre buscadora Alejandrina Orozco, quien busca a su hijo Pablo Joaquín Gómez Orozco, de 17 años, víctima de reclutamiento forzado, recibió 2 piezas de huesos que no correspondían al ADN de su hijo. Es decir, le entregaron huesos que no son de su hijo. Este asunto llegó hasta la Fiscalía General de la República,
fue atraído por la Fiscalía General de la República, que recibió los restos óseos para un nuevo análisis genético. Especialistas independientes revisaron las piezas y le explicaron que 2 de ellas no coincidían con el perfil genético de su hijo. Es decir, ¿de quiénes son esas piezas? ¿De quiénes son esos huesos? Y sobre todo, ¿qué pasó con su hijo? Imagínate nada más el sufrimiento de esta madre. Pero no solamente es esto. Acuérdense que vivimos en Jalisco y particularmente en Zapopan con 500 restos humanos. Bueno, pues según el reporte más reciente del comité o de los que se encargan de la seguridad de Jalisco, ya prácticamente están identificados o preidentificados 93 seres humanos. De estas 500 bolsas con restos humanos, estamos hablando por lo menos de 93 personas. Un asesinato masivo. De eso estamos hablando. Estamos hablando de 100 personas, prácticamente 100 personas asesinadas. 100 personas de estas 500 bolsas con restos humanos. Vivimos los tráilers de la muerte, vivimos el tema Teuchitlán, vivimos el rancho Izaguirre, vivimos a esta mujer que le entregaron el cuerpo de su hija 11 años después, vivimos este caso de esta madre buscadora que le entregan huesos que no son de su hijo, y ahora tenemos 100 cuerpos preidentificados e identificados de las 500 bolsas con restos humanos. Así es la violencia al estilo Jalisco. Así vivimos todos los días, con el tema de fosas, con el tema de desaparecidos, y esto también debería ser un escándalo mundial. 500 bolsas, 100 cuerpos, huesos que no son, trailers y todo. Pero eso sí, ahí están los datos fríos y contundentes, la historia de todos los días de las atrocidades en Jalisco. Ahí les voy. Hay una en particular, personas que supuestamente, de las tantas y tantas atrocidades que hemos contado de Jalisco durante este año, hay una en particular que pues fue una atrocidad que se dio a conocer a nivel mundial. Me refiero específicamente a lo de Teuchitlán y particularmente al rancho Izaguirre. Por cierto, que mañana, sábado, vamos a hablar acerca de ese tema en el programa de Cambios, donde pues se analizan 4 aspectos fundamentales de todo esto: el reclutamiento, el adiestramiento, la impunidad y qué se va a hacer con este tema. Y ahora que Gertz Manero pues se fue, o lo fueron, o como lo quieran ver, pues habría que preguntar qué va a pasar con la Fiscalía General de la República que atrajo este caso, donde primero nos dijeron una cosa, y luego otra cosa, y luego otra, y luego otra, y de repente, silencio absoluto. Ni quien se acuerde del rancho Izaguirre. ¿Te acuerdas de los zapatos? Bueno, lo pregunté 1.000.000 de veces, y los pies de esos zapatos, quién sabe dónde quedaron. ¿Dónde quedaron las mochilas y dónde quedaron todas las personas que supuestamente estuvieron ahí? Hemos tenido historias donde les hemos contado cómo es que hay reclutamientos. Pero sobre todo habría que hablar no solamente de la impunidad, también habría que hablar acerca del silencio. Recordarán que el gobierno federal de López Obrador y el gobierno estatal de Enrique Alfaro callaron acerca de este tema. Prácticamente no dijeron absolutamente nada. Tuvieron que ser las madres buscadoras, como siempre, las que pusieran este lugar en el mapa informativo. Y es cuando entra la fiscalía de acá, la fiscalía de allá, y todo mundo preguntándose lo mismo. ¿Qué va a pasar con este caso? ¿Qué va a pasar? Porque hasta el momento, si bien hay detenidos, ¿quién mandaba en ese lugar?
¿Desde dónde fue el reclutamiento, el adiestramiento, la impunidad y sobre todo el silencio? Un silencio que todavía persiste. Con los cambios en la Fiscalía General de la República, habría que preguntarle a quien se va a quedar a cargo, ya sabemos quién, ¿qué va a pasar? Porque no solamente estamos hablando de Teuchitlán, del Rancho Izaguirre, sino de una atrocidad que sigue en Jalisco con los desaparecidos. Así que el tema sigue dando de qué hablar para un análisis profundo de decir en qué momento lo del Rancho Izaguirre se va a convertir en un caso cerrado. Ahí les voy. De las tantas y tantas atrocidades que hemos contado de Jalisco durante este año, hay una en particular que pues fue una atrocidad que se dio a conocer a nivel mundial. Me refiero específicamente a lo de Teuchitlán y particularmente al Rancho Izaguirre. Por cierto, que mañana, sábado, vamos a hablar acerca de ese tema en el programa de Cambios, donde pues se analizan 4 aspectos fundamentales de todo esto: el reclutamiento, el adiestramiento, la impunidad y qué se va a hacer con este tema. Y ahora que Gertz Manero pues se fue, o lo fueron, o como lo quieran ver, pues habría que preguntar qué va a pasar con la Fiscalía General de la República que atrajo este caso, donde primero nos dijeron una cosa, y luego otra cosa, y luego otra, y luego otra, y de repente, silencio absoluto. Ni quien se acuerde del Rancho Izaguirre. ¿Te acuerdas de los zapatos? Bueno, lo pregunté 1.000.000 de veces, y los pies de esos zapatos, quién sabe dónde quedaron. ¿Dónde quedaron las mochilas y dónde quedaron todas las personas que supuestamente estuvieron ahí? Hemos tenido historias donde les hemos contado cómo es que hay reclutamientos. Pero sobre todo habría que hablar no solamente de la impunidad, también habría que hablar acerca del silencio. Recordarán que el gobierno federal de López Obrador y el gobierno estatal de Enrique Alfaro callaron acerca de este tema. Prácticamente no dijeron absolutamente nada. Tuvieron que ser las madres buscadoras, como siempre, las que pusieran este lugar en el mapa informativo. Y es cuando entra la fiscalía de acá, la fiscalía de allá, y todo mundo preguntándose lo mismo. ¿Qué va a pasar con este caso? ¿Qué va a pasar? Porque hasta el momento, si bien hay detenidos, ¿quién mandaba en ese lugar? ¿Desde dónde fue el reclutamiento, el adiestramiento, la impunidad y sobre todo el silencio? Un silencio que todavía persiste. Con los cambios en la Fiscalía General de la República, habría que preguntarle a quien se va a quedar a cargo, ya sabemos quién, ¿qué va a pasar? Porque no solamente estamos hablando de Teuchitlán, del Rancho Izaguirre, sino de una atrocidad que sigue en Jalisco con los desaparecidos. Así que el tema sigue dando de qué hablar para un análisis profundo de decir en qué momento lo del Rancho Izaguirre se va a convertir en un caso cerrado. Ahí les voy.